En el artículo 7 dice excepciones y habla el presidente de la República o quienes manejen los GATS excepcionalmente podrán dar cualquier sector estratégico. Entonces yo digo, ¿para qué hacen una ley tan grande de más de 200 artículos si con una excepción prácticamente eliminan todo? John, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por el espacio para poder contar a los vecinos y a los ciudadanos lo que anda pasando en esta asamblea. A usted gracias por aceptar este diálogo. La ley de inversiones, ¿qué opinan ustedes? ¿Hay que continuar? ¿Está bien? ¿Hay que reformarla? ¿Qué opiniones tienen sobre todo esta propuesta del presidente de la República? Bueno, buenos días. Yo estoy en la comisión que está tratando la ley de inversiones y básicamente lo que propone son dos cosas fundamentalmente. La una, delegar ahora en el tema de zonas francas. La Asamblea, como siempre hace, es buscar el equilibrio de las propuestas que hace el presidente, ajustarle, ponerle candados, ponerle límites a los planteamientos hechos por el Ejecutivo. Zonas francas y la otra teníamos problemas de audio. La otra me decía dos. Ya, la una es zonas francas, ¿la otra? Sí, el otro es fundamental. Son las delegaciones públicas hacia el privado por más de 40 años, por hasta 40 años. ¿Qué significa entonces para usted esta delegación? ¿Qué sospecha tiene? Bueno, en realidad para mí el hecho es que se entregarían servicios públicos desde hidroeléctricas, pozos petroleros, vías, se delegaría colegios, universidades, hospitales, sistema de salud, sistema, inclusive cárceles, hacia la administración. Y cuidado porque no se puede dar manos abiertas absolutamente. Zonas francas, ¿por qué les preocupa? El tema de las zonas francas es la parte buena de la ley. De hecho, es la que a mí más me gusta. Lo único que tenemos que tener cuidado es que estas zonas francas no estén solamente en las grandes ciudades, sino que también vayan al resto del territorio en un principio de equidad territorial, que se puedan inclusive poner en zonas como la Sierra Centro o el Austro, donde estas zonas francas no han sido desarrolladas como deberían. Inclusive fronteras. ¿La propuesta habrá que revisarla en estos dos puntos que usted señala como preocupación o hay que simplemente negarlos? No, yo he hecho un planteamiento como parte de la comisión y sin ser parte de una bancada, lo que hice es un informe de minoría en donde le propongo límites a esta. Le pongo un ejemplo. El presidente propone que exista un comité conformado por 4 ministros que es quien asumiría el concepto de la delegación. Lo que yo propongo es que la misma entidad que pudiera ser delegada, los gobiernos, los GATS provinciales y cantonales, que tengan en los territorios donde se quiera delegar una institución, sean quienes decidan si aceptan o no esa delegación. Que no se haga a espaldas de las instituciones, que sea socializado con la ciudadanía y los usuarios. Mañana le delegan el Benigno Mago o le delegan la Universidad de Cuenca y se enteran después de que ya está hecho todo. Eso es lo que podría pasar con esta ley. Por lo tanto, es necesario que existan estos límites. Y eso es lo que hace la Asamblea, ojo, que a veces se denosta y se dice que no hace nada. Es justamente ponerle equilibrio a las intenciones de un ejecutivo. En este y en cualquier gobierno, no hablemos solo de este. Es decir, habría que colocar esos límites en los sectores estratégicos sumado al de salud y educación. Entiendo por ahí. En todos. Específicamente en todos. O sea, no podemos nosotros dejar que una institución... Mire, la ley tal como está, usted mañana puede delegar al privado por 40 años la Universidad Central, el Hospital Eugenio Espejo, el mismo municipio de Cuenca podría ser delegado el manejo del edificio. Así de ambiciosa es la ley. Y así de ambiciosa, las áreas protegidas, el agua, o sea, todo, absolutamente todo. Y por eso es que la Asamblea necesita ponerle límites a esta ley. Por sí sola, las alianzas público-privadas no son malas.
El problema es que se lo haga sin límites. 40 años mi hijo ya sería abuelo cuando se acabe una delegación. Entonces, a mí me parece que es necesario poner límite, por ejemplo, categorías. No es lo mismo la inversión de 500 millones en una hidroeléctrica que de 1 millón en un colegio. O sea, el uno será 40 años y el otro no debe pasar de 5 años. Sí, esos son los límites que hay que poner. Ahora, si es que ese límite el tiempo, John, permítame entender de mejor manera. Es decir, a colocar límite de tiempos en cada una de las delegaciones, que ya no son concesiones, sino delegaciones según la propuesta de ley. Entonces, significaría, si es que se pone sus límites, se podría ver para todo, incluidos los sectores estratégicos, o ahí esa línea roja no hay cómo pasar, según lo que dicen ustedes. A ver, de hecho, la ley tal como está planteada, presenta el artículo 7 que yo he pedido que se elimine porque le da, no sé si me escuchan. Sí, perfectamente. Muy bien. Siga, por favor. Ya, porque le da, en el artículo 7 dice excepciones y habla el presidente de la República o quienes manejen los GATS excepcionalmente podrán dar cualquier sector estratégico. Entonces yo digo, ¿para qué hacen una ley tan grande de más de 200 artículos si con una excepción prácticamente eliminan todo? Entonces, las excepciones generalmente, a mi criterio, son rompimiento de la norma. Por lo tanto, ese artículo definitivamente debería salir de la ley, absolutamente. Es decir, ustedes apoyan el proyecto de ley de inversiones, pero con cambios. Por ahí es el resumen. El resumen, el primer resumen es que yo no podría hablar de ustedes porque yo no pertenezco a ninguna bancada. Sí, el criterio que yo doy es el que he podido asumir de ciudadanos que me han escrito y me han dicho lo que debería pasar con esta ley, que esa es mi función, ser un puente con la ciudadanía. Hay otros asambleístas de gobierno, por ejemplo, que creen que la ley debe ir exactamente como va, y hay otros asambleístas de otras bancadas que en cambio la rechazan absolutamente. Ese es el debate democrático que tiene y que ha sido con mucha altura en una gran cantidad de temas que no estamos de acuerdo, pero que ha sido con altura y que nos lleva a que, por ejemplo, yo tenga una posición de mejorar la ley y de ponerle límites en seguro, en servicios básicos sobre todo, y en tema de biodiversidad y de riqueza genética. Por ejemplo, una cosa que puso la Asamblea en la comisión es que no exista cobro de tarifas por parte hacia el usuario cuando se habla de educación o de salud. Personalmente he pedido que más bien se elimine de la posibilidad de esta ley el salud, educación, tema de cárceles también es preocupante. Que se privaticen las cárceles es un tema delicadísimo, ¿no? De acuerdo. Gracias, John. Muy amable.